Hola a todos y todas, estamos en Ético Podcast, el podcast de compliance para profesionales del compliance fundamentalmente. Y hoy día tenemos un estupendo invitado, estamos con Javier Genot. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola. Él es CEO de una empresa que se llama BVA Natch Consulting y que se preocupa y más bien asesora en temas de comportamiento, ¿cierto? En comportamiento. Los temas de comportamiento son tremendamente relevantes cuando estamos tratando de alinear precisamente los comportamientos de las personas, de los ejecutivos en temas de compliance corporativo. Y quisimos traer a este invitado fundamentalmente, Javier, porque nos interesa el tema del behavioral compliance, el tema de behavioral en general, digamos, para efectos de poder conocer cuáles son los detalles de las intervenciones que pudiéramos lograr a nivel de programas de compliance o en general de políticas públicas. Yo diría que en general de políticas públicas. Cuéntanos entonces, Javier, primero algo de lo que haces, ¿cierto?, en tu consultora. Okay. Bueno, soy responsable de BVA Natch Consulting Latam. BVA es una consultora global que partió, digamos, en Francia, pero tiene oficina en Inglaterra, en Estados Unidos, en Singapur y están empezando, digamos, a abrir en India y en los Emiratos. Entonces, es una consultora que tiene 10 años y que se dedica exclusivamente a aplicar ciencia del comportamiento a problemáticas de las organizaciones, empresas o gobierno o ONG. Entonces, tenemos una expertise en varias temáticas, pero todo basado sobre aplicar ciencia del comportamiento. Oye, Javier, Richard Thaler, ya un famoso libro, ¿cierto?, que introdujo el elemento, el concepto de nudge, ¿cierto?, que puede ser generalmente traducido como pequeños empujoncitos, ¿cierto? Cuéntanos, ¿qué es lo que es un nudge? Cuéntale a la gente, digamos, qué es lo que es un nudge. Bueno, el nudge fue, en definitiva, la primera proposición que se hizo para aplicar la ciencia del comportamiento, digamos, la ciencia del comportamiento son varias ciencias que apuntan a entender en profundidad el comportamiento humano. Entonces, todo eso existía como una especie de chiche dentro de la academia, pero no se está utilizando. Y la propuesta de Richard Thaler y Kassenstein, los dos son importantes, fue de aplicar ese conocimiento con un modelo que propusieron y a lo cual le pusieron el nombre nudge. Entonces, nudge básicamente es cualquier pequeña intervención en la arquitectura de decisión de la persona que va a hacer que ellos cambien su conducta de una manera predecible, sin obligarlo de ninguna manera y sin modificar sus incentivos económicos. Sí. ¿Okay? O sea, conservando en definitiva su voluntad, digamos, ¿cierto? Claro. Su independencia. Es basado sobre el concepto que en definitiva los ejes de acción de las políticas públicas eran 3. La ley, que autoriza o desautoriza algunas cosas, la economía, que hace que tú genera incentivo económico que pueden ser positivos, como subsidios, o negativos, como multas o castigos. Impuestos. Y finalmente todo lo que tiene que ver con comunicación. De dar razones, motivos por hacer algo, por adoptar un determinado comportamiento o explicar cómo se hace. Bueno, esas 3 herramientas, la idea es que el nudge llega como supliendo eso, porque cuando tú definiste la ley, cuando tú generaste incentivo y castigo, cuando tú explicaste por qué hay que hacer, todavía hay mucha gente que no hace ese comportamiento. Sí. Por ejemplo, los temas de obesidad tienen que ver con netamente un comportamiento y hay castigo, digamos, la bebida con azúcar. Con sellos hoy día. Hay sellos que tienen que ver con la comunicación, pero todavía el tema de la obesidad crece y crece porque hay que abarcar, digamos, la dimensión de la toma de decisión individual de la persona. Sí. Okay. Estaba pensando, Javier, porque también tiene un lado oscuro, probablemente también esa suerte de intervenciones. Estoy pensando cuando uno llega a
a un local comercial y te dicen Coca-Cola su bebida, ¿cierto? De alguna manera te incentivan a comprar una determinada marca. También se utiliza mucho eso en marketing, ¿cierto? O en general sí, claro, en la comercialización. Sí, pero yo creo que, o sea, hay 2 o 3 temas. Primero, sí, todo lo que tiene que ver con aplicación de ciencia del comportamiento se tiene que hacer de una manera ética. Perfecto. ¿Okay? No se trata de manipular o de hacer algo. La idea es identificar dentro de la conducta que se puede fomentar el hecho de que sea una decisión buena para la persona. Y que en definitiva la persona te agradezca por haberlo empujado, ¿eh? Porque es lo que quisiera hacer, pero que no lograba solo, en definitiva. Claro. Entonces, ese tema es clave, porque si tú manipulas, hace que la persona hagan cosas que no quieren hacer, tú tienes un gran problema, porque viene tema de castigo en la notoriedad o en la reputación de la organización, y la gente no es tonta. ¿No? Eso sí. es esa visión, si tú quieres, de que tú puedes hacer cualquier cosa a la persona, eso es totalmente falso. Sí, ahora, hay muchas cosas sobre lo cual, en definitiva, somos relativamente incapaces de llevar la acción hasta el final, ¿no? Y uno de los grandes temas sobre el cual trabajamos en ciencia del comportamiento es lo que llamamos la brecha intención-acción. O sea, quiero hacer más deporte, quiero dejar de fumar, quiero andar en bicicleta. Quiero tener una mejor vejez, estoy pensando, claro, quiero tener una mejor vejez, ahorrar, digamos, durante la época en que estoy produciendo, para efecto de tener una mejor vejez, una mejor jubilación. Claro. Pero pareciera que ahí los seres humanos no tomamos buenas decisiones. Yo no lo veo como que tomamos malas decisiones, que tomamos decisiones en contexto, y efectivamente hay algunos elementos que tendemos a menospreciar cuando tomamos decisiones, y que eso es justamente lo que tratamos de mejorar, ¿no? Tú haces referencia a lo que llamamos el sesgo del tiempo presente, que nosotros siempre vamos a tomar decisiones cortoplacistas. Así es. ¿No? Nacimos como una especie que tenía una esperanza de vida muy baja en la sabana africana, entonces ahí la jubilación no tenía mucho sentido. Claro, es instintivo. Y es el mismo modelo, el mismo software que tenemos en el cerebro, que siempre vamos a privilegiar los beneficios hoy y los costos mañana. Perfecto. Entonces, dentro de ese contexto, efectivamente, ahorrar para tu jubilación es una decisión que no entra muy bien dentro del mecanismo. Sin duda. ¿Qué otras aplicaciones de Natch nos puedes contar, Javier? ¿Qué aplicaciones prácticas, digamos, que hoy día se apliquen en políticas públicas, por ejemplo? O sea, por ejemplo, en Chile, el nudge está siendo utilizado. O sea, hay varias cosas que cambiaron. Por ejemplo, la ley de donación de órganos es inspirado por un experimento que se ha hecho en Europa hace 20 años o más, de que el modelo de opt-in o opt-out, es decir, todo el mundo es donante menos los que se inscriben, ¿no? O son donantes solamente los que se inscriben. Sí. Hace que en el primer caso tú vas a tener 90% de donante y del orden de 15% en el segundo caso. Así es. Cuando podemos pensar que del punto de vista de las convicciones, podríamos tener, por decir algo, 60% de la gente en favor de ser donante. Algo de eso, Javier, hay probablemente también en las declaraciones de impuestos que hacen los contribuyentes en Chile, que en general el Servicio de Impuestos Internos propone una declaración de impuestos y que solamente tú tienes que aceptar o rechazar, digamos. Sí, eso te facilita la declaración. Eso facilita la declaración, sí. No, sin duda. Y el Servicio de Impuestos Internos también ha hecho ha mandado una carta hace 1 año y medio, si no me equivoco, para explicar para qué sirven los impuestos. Eso también totalmente inspirado por ciencia del comportamiento, sobre lo que llamamos retroalimentación. Claro, o sea, para justificar pagar impuestos es de saber para qué sirve. Claro, pago mucho más gustoso mis impuestos si sé que se están gastando en determinados elementos, ¿cierto? Sí, no sé si gustoso la palabra, pero va a ser un poquito más fácil. Nunca, sin duda. Te iba a preguntar también, en temas de compliance corporativo, estoy pensando en los compliance officers en general suelen lidiar con el comportamiento de las personas, ¿cierto? Suelen lidiar con los comportamientos de los empleados, de los gerentes. ¿Cómo podría hacerse o cómo nos podrían ayudar las ciencias del comportamiento en estas cuestiones, ¿cierto? En estos temas particulares, en lidiar con la corrupción, por ejemplo?
Sí. Bueno, en este sentido, yo creo que, igual que el ejemplo de la jubilación, lo que ustedes hacen es un tema que es muy complicado desde el punto de vista del comportamiento, y en ese sentido el natural humano rema más bien en contrario, ¿no? Se me ocurren 4 elementos básicos. Primero, el sesgo del tiempo presente, sobre lo cual hemos hablado. ¿Okay? Compliance significa, no sé, por ejemplo, llenar formulario, cosas así. Así es. Estoy al final de mi día, estoy cansado, quiero irme, lo dejo para mañana. Y de mañana pasa la próxima semana y tú empiezas a tener, por ejemplo, empresas que no informan, gente que no se responsabiliza de lo que tendrían que hacer. Entonces, ese elemento del tiempo es un elemento. Hay otro elemento que llamamos la fatiga comportamental, es decir, una acción que tiene una dimensión un poquito latera, si no vemos una justificación o si no nos recuerdan la justificación, tendemos a dejar de hacerlo, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, lavarse la mano durante la epidemia. Sí. ¿Okay? La mascarilla era fácil porque veíamos que todo el mundo se la ponía, pero lavarse la mano, nos lavamos la mano 10 veces al principio, y de a poco volvíamos a lo habitual, que era lavarse, no sé, 1, 2, 3 veces al día, según la costumbre de la persona. Entonces, ese otro elemento, todo el tema de compliance es un seguro de vida, en definitiva. Entonces, como no vemos claramente una necesidad, tenemos tendencia a dejarlo, a olvidarlo, a dejar de hacerlo. ¿Okay? Sí. Entonces, hablo no de los compliance officers, sino que de las otras personas dentro de la organización que no tienen digamos, esa vacuna que tienen los compliance officers. El tercer elemento es la tendencia a la deshonestidad. Aquí hay un elemento, digamos, hay varios estudios que fueron hechos, en particular por Dan Ariely, sí, que muestran de que nosotros tenemos una tendencia a arreglarnos un poquito. Entonces él hizo con prueba y que la gente tenía que declarar cuántas respuestas buenas tenían, y tendían a declarar que tenían 6 respuestas buenas, porque eso le iba a dar $6 en lugar de las 4 que tenían. ¿Okay? Pero ese elemento es, de una cierta manera, la conclusión de Dan Ariely era, hacemos trampa, pero chicas. Nadie declara 10 respuestas buenas, porque eso es una trampa grande y sobrepasa una especie de umbral de imagen de sí mismo. O sea, no puedo imaginar que soy una persona deshonesta o tramposa, entonces arreglarme un poquito es el tema. Pero no pasar ese famoso umbral psicológico de a partir de qué momento me transformo en un tramposo, en una persona que deja de ser un aporte, digamos, para la sociedad. Entonces, ese elemento de mentirías, digamos, también es algo que es complicado con la temática de compliance. Sí. Y finalmente hay un tercer tema, que son las normas sociales. Entonces, la norma social es qué hacen los demás. Entonces aquí tú puedes estar en situación, en definitiva, el famoso ejemplo del cajón de manzana podrida. La buena manzana en el cajón es muy difícil que siga siendo buena porque ve todo lo que está pasando alrededor. O tú tienes elementos que son, no sé, lo que se ha publicitado, digamos, la famosa clase de ética para algunos dirigentes de empresa. Son elementos en que, de un lado, te pueden decir, eso es lo correcto, eso es lo que tú tienes que hacer, pero tú tienes acceso a demostración mucho más clara de que hay gente que no lo está haciendo. Entonces, ese elemento social del ejemplo de los demás, eso es lo que llamamos la fuerza, la norma descriptiva versus la norma inyuntiva. Las normas inyuntivas son las normas que te declaran, es la ley, y lo que tú tienes que hacer es lo correcto. Y la norma descriptiva es lo que tú ves que hacen los demás. Por supuesto. Y es mucho más fuerte en nuestra toma de decisión el observar lo que hacen los demás. Claro. Sí, estoy pensando, los entornos de integridad corporativa. Me acuerdo del típico ejemplo, ¿cierto? Que en general, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, llegaba mi padre, mi padre tenía un amigo que vivía en un país vecino, no vamos a decir en qué país vecino, pero llegaba y le decía, oye, quiero ir de vacaciones, quiero ir al sur de Chile. Y mi padre siempre le decía, oye, ten cuidado porque aquí a Carabineros no le puedes pagar
no es como tu país de origen, digamos. No le puedes pagar una coima, ¿cierto? Un soborno para efecto que no te pase un parte. Y eso estaba muy internalizado. Y bastaba que ese consejo, digamos, para el turista, para ese turista que venía en un entorno que probablemente era de mucha corrupción, para que se comportara correctamente. Probablemente ese mismo chileno, ¿cierto? En que no está acostumbrado a pagar un soborno en su país, si va a un país con altos niveles de corrupción, termina pagando un soborno porque no quiere terminar, digamos, desaparecido. No sé, estoy pensando en México. Sí, nosotros siempre decimos que el comportamiento está en contexto. Está en contexto, claro. ¿No? Entonces tú no es que tú tengas el mismo comportamiento siempre, sino que tu comportamiento depende del lugar en lo cual tú estás, de estímulo. O sea, por ejemplo, en un supermercado, una forma muy fácil de limitar los robos hormiga, en particular al personal, ¿Sí? es poner más luz. Poner más luz. Claro, porque si hay más luz, estoy más en vitrina, me pueden ver más fácilmente. Claro. Entonces, es curioso porque si tú pones cámara, la gente se olvida de la cámara. Pero la luz es un recuerdo que es mucho más... Es permanente. Claro, es mucho más saliente, en definitiva, y que funciona. Claro. ¿Qué otras intervenciones en general en las empresas ves tú como posibles, digamos, para yo diría que para temas de cumplimiento? Yo diría que la forma de abarcar la visión comportamental es primero de ver qué es lo que está. Hablamos al principio de la arquitectura de decisión, que son básicamente los elementos que tienen que ver con la psicología de la persona, con los aspectos sociales y los aspectos contextuales. Entonces hay que ver cuáles son los elementos que constituyen un freno o una palanca para que la persona tenga comportamiento ético o comportamiento de compromiso. Y ahí, una vez que tú has identificado esos elementos, que puede ser, por ejemplo, estímulo mezclado, ¿no? De un lado te dicen, no sé, tienes que llenar esa declaración, pero tú tienes un sueldo que es solamente sobre la producción. Entonces, ese tiempo que tú tienes que dedicar no está pagado. Entonces, obviamente lo va a saltar. Entonces, todos esos elementos de cómo tú generas modificaciones que funcionan, ahí lo tenemos, ¿no? Claro. Entonces, algunos tipos de intervención que pueden funcionar es todo lo que tiene que ver con lo que llamamos el defecto. O sea, por ejemplo, de que la persona tenga, por definición, en su agenda unos momentos en el día o en la semana para cumplir ciertas tareas. Entonces, si eso es algo que está reservado, tú sabes que en ese momento va a llenar tu declaración o juntarte con tu equipo, etc. Sí. Otro elemento es lo recordatorio. Estamos empezando un proyecto que tiene mucho que ver con compliance y ahí la mayor parte de la gente no hace la declaración obligatoria porque se lo olvida. Entonces, mandar un pequeño mensaje, un mail, un WhatsApp, una cosa así, decir te queda 24 horas para mandar tal documento, claro, es algo que tiene una alta eficiencia versus el costo que tiene mandar un WhatsApp. Es una buena idea. Otro elemento de retroalimentación, o sea, decir a la gente lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, o tener cuántas veces hacemos algo y no sabemos si lo hicimos bien. Así es. Entonces, ese tema de mandar una pequeña retroalimentación, decir recibido conforme o recibido no conforme, es algo que incentiva enormemente el cumplimiento de la persona. Sí, estoy pensando en las capacitaciones probablemente, o en las difusiones en general. Que la capacitación es algo que olvidamos muy rápidamente si no lo utilizamos. Así es. ¿No? Eso de la felicitación, o sea, hay ejemplos que son hasta divertidos. Hicieron un programa de equipos que trabajaban pagados por producción. Sí. Entonces, tenían tres incentivos que testearon en paralelo de un grupo normal. Uno era bonos financieros por producción. Ya. El segundo era, si cumplían con una meta, tenían una pizza regalada para comerse con el equipo. Y el tercero era que simplemente recibían una felicitación del jefe. La más eficiente no era la que todo el mundo piensa, que es el bono. El bono en realidad se comportó un poquito mejor los primeros días y después pasó a ser, digamos, generar menos efecto que las otras. Lo que más funcionó fue la felicitación del jefe. Mira. Entonces,
es un recurso que probablemente los compliance officers no saben, pero el hecho de llegar y de ver una persona y de darle una palma en la espalda, decir, lo hiciste muy bien, es algo que da mucho sentido, mucho orgullo a la persona y que ayuda a mantener, digamos, conductas deseables. Mira, súper interesante, muy interesante. Estoy pensando que en general lo que pasa también en el mundo del compliance es que estamos lidiando con riesgos, o sea, estamos analizando permanentemente los riesgos. Y cuando estamos levantando los riesgos, tenemos muchos sesgos, o podemos incurrir en algunos sesgos, tenemos algunos sesgos, la verdad. Y muchas veces lo que pasa, Javier, es que el típico ejemplo de esto es ponerse el cinturón de seguridad. En general, algunos controles son muy baratos. El ponerse el cinturón de seguridad es muy barato, porque la verdad es que los vehículos no valen más por el hecho de tener o no cinturones de seguridad de 3 puntas. No obstante eso, o sea, salvan un montón de vidas, pero la gente no se pone los cinturones de seguridad. Por ejemplo, atrás, en los asientos de atrás de los vehículos, la gente no se pone los asientos de seguridad. Sí. ¿Por qué? Que la gente se pone cinturón de seguridad cuando ya pasó a ser un hábito. Entonces, cuando tú te subes al auto y te pones el cinturón, es ahí cuando deja de pensarlo, en definitiva. El mecanismo del hábito es algo que en algún momento lo pensaste, pero necesita menos energía mental el hacer lo que tú hiciste ayer, ¿no? Que pensar, digamos, corresponde o no corresponde que haga una cosa u otra. Los hábitos son clave. Hay más de 43% de nuestras 35.000 decisiones diarias que corresponden a hábitos. Qué camino tomamos para ir a la oficina, cómo nos vestimos en la mañana, qué almorzamos, el ritual que tenemos de, no sé, para ducharse o cosas así. O sea, tú llegas a tu casa, ¿qué es lo que haces? O sea, generalmente dejas la llave en un punto. Todo eso son elementos que guían mucho nuestra conducta. Sí. Entonces, en el caso del cinturón, acuérdate que cuando partió el cinturón no sabíamos para qué servía. No había un estudio que decía, es bueno. Entonces, no teníamos un motivo. Después tú tenías el tema de que los primeros cinturones eran tremendamente incómodos. Así es. Se enrollaban. Entonces, es una mezcla de pequeñas mejorías que ha hecho de que, bueno, junto con política de incentivo, multas si no los tiene, entonces tú terminas adoptando ese hábito. Sí. Hay también algo de exceso de confianza, o más bien que confiamos de alguna manera en nuestro accionar. Particularmente estoy pensando en la gente que maneja, ¿cierto? Texteando, mandando o hablando por teléfono, lícitamente usando el teléfono en general cuando estamos manejando. Si tú le preguntas a ese sujeto, seguramente ese sujeto va a decir, mira, yo manejo bien cuando estoy con el teléfono. Los demás probablemente, pero yo creo que son bastante contestes en decir eso es el que debería estar prohibido. El sesgo optimista lo llamamos. El sesgo optimista. Que hace que pensamos que las cosas malas no nos van a pasar a nosotros y que nos van a pasar las cosas buenas. Sí, o sea, me acordé de lo mismo porque a propósito, ¿te acuerdas? El avión de AMIA, o LAMIA era un avión que transportaba a los futbolistas brasileños de Chapecoense que iban a jugar una final en Colombia. Y que ese piloto finalmente no siguió el protocolo, no viajó con la suficiente gasolina, benzina, ¿cierto? Y combustible, y terminó estrellándose porque no pudo repostar, digamos, lo que debió haber hecho probablemente repostar. Y uno revisa en general a los pilotos de aviación, y los pilotos de aviación siempre son súper rigurosos al seguir un determinado protocolo, pero uno dice, también pudiera haber un sesgo ahí, porque, oye, he revisado cientos de veces esta cuestión y nunca ha pasado nada, digamos, ¿cierto? ¿Cómo lidiar con esos sesgos en realidad? Es que en este caso yo creo que la temática de los checklists es tremendamente exitoso. Fue desarrollado justamente en la aviación porque han habido una
ola en un momento, creo que era los años 70, de accidente que era falla humana completa y que eran totalmente evitables. Entonces el checklist ahora es parte de la rutina del piloto. Entonces, cuando tú tienes tu checklist, no es que la persona se lo sepa de memoria, sino que sigue el checklist porque es una ayuda mental. No necesita acordarse los 20 puntos del checklist, simplemente lo sigue, ¿no? Entonces, ese elemento yo creo que es un nudge, en definitiva. Se utiliza en otra... Me pasa muchas veces que hago checklist para cliente, porque efectivamente es algo que ayuda a la persona a no olvidar algo. Sí. Tenemos una buena capacidad de olvidar cosas. Sí, sin duda. Oye, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial también, tú decías en nuestra conversación previa, ¿también ha tenido algún tipo de intervención en estos temas? O más bien, ¿está utilizando el tema de economía y de comportamiento en general, capacitando a la gente, ¿cierto? Y en general en desarrollo de las políticas públicas, ¿cierto? Quiero que me cuentes un poquito de eso, de lo que conoces. O sea, yo creo que hoy día todo lo que es la aplicación de la ciencia del comportamiento es algo que está absolutamente generalizado en políticas públicas. Y el Banco Mundial, igual que el BID, pero igual que la OCDE y la Comunidad Europea, recomiendan al gobierno utilizar ciencia del comportamiento para la definición y la aplicación de las políticas públicas. Entonces, o sea, si tú ves, hay muchos informes del OCDE, del Banco Mundial, que muestran, digamos, la diferencia. Hay comparación entre políticas públicas sin ciencia del comportamiento, con ciencia del comportamiento, y en general tienen una rentabilidad social mucho más alta. Bueno. Que en definitiva, utilizando ciencia del comportamiento, entendemos mejor cómo la gente se comporta, qué es lo que va a ser más fácil de adoptar, y por lo tanto, yo creo que la ciencia del comportamiento permite optimizar lo que se haga, las acciones que se hace, y también a la par permite mejorar el bienestar. Muchas veces estamos generando estrés o sufrimiento por parte de la persona porque no estamos entendiendo cómo funciona. Hay muchos programas, por ejemplo, de ayuda a la gente con escasos recursos que existen en los fondos, que existen los esquemas para, digamos, lograr un cupo para esos fondos, pero la gente no lo hace. Claro. ¿Y por qué lo hace? Hay básicamente dos razones. Primero, porque no saben cómo hacerlo. Típicamente pongo los formularios en Internet y hay gente que no tiene un Internet para hacer eso. O lo que se llama digamos, el tema del estigma. Hay gente que no quiere presentarse a esos programas porque sienten de que van a proyectar una mala imagen de ellos mismos. Entonces, cuando tú pones un programa que es de ayuda para los pobres, la gente no quiere estar porque no quiero declarar que soy pobre. Entonces, si tú haces ese programa, ayuda a la educación o ayuda, ahí tú generas un programa en que la gente está ganosa de participar. Entonces, todos esos elementos son realmente... es clave, en definitiva, para que las acciones sean más fáciles de adoptar por lo público objetivo, claro, y que sean más exitosas, claro, cumplen con lo que se espera. La política pública sea exitosa, claro, efectivamente. Muchas gracias, Javier. Ha estado muy interesante la conversación, un tema fascinante, la verdad. Yo creo que tenemos mucho que aprender en temas de compliance corporativo y cómo vamos generando, digamos, algunos ensayos también para efectos de poder ver qué cosas nos funcionan en nuestras empresas y qué cosas nos funcionan menos, ¿cierto? Sí. Bueno, a todos los dejo muy invitados, digamos, a seguirnos Ético Podcast y a seguirnos también en las redes sociales. Nos vemos.